Vamos a ir a la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes una predicación que hemos llamado ¿Cómo se defiende la fe? Y les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 1, los versículos 27 al 30. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 al 30. Ahí tenemos la palabra del Señor. Dice así su palabra: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu santa presencia, nos ponemos a tus plantas para escuchar tu palabra, para tratar, Señor mío, de ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, quien es el que ha revelado esta palabra y que ha inspirado a los santos hombres de Dios para que la pongan por escrito y sin error, y que a la vez la ha preservado durante los años y los tiempos para que nosotros, gracias a la misma iluminación del Espíritu, la podamos comprender, Señor mío, de acuerdo a tu perfecta y preciosa voluntad. Oramos, Señor, para que esta palabra sea pan para el que come y semilla para el que siembra. Que sea también, Señor mío, el sustento sólido para quienes emprenden la hermosa tarea de servirte. Que sea un espejo, Señor, para mirarnos en ella y encontrar nuestras imperfecciones. Y sobre todo, Señor, que sea un baño refrescante y purificador que cambie nuestra vida, cambie nuestra mente, cambie nuestras conductas y nos vaya moldeando conforme a la imagen de Jesucristo. Oramos, Señor, para que esta palabra ponga fortaleza en nuestros corazones, derivada de la fe del Evangelio, y que podamos defender esta fe como tú esperas que lo hagamos. Que tu bendición nos alcance en esta mañana por Cristo Jesús nuestro Señor. Lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Vamos a tener en nuestra mente acá varias figuras que ha estado utilizando el apóstol Pablo en esta hermosa carta a los filipenses. Pablo, en los versículos 1 al 11 de este mismo capítulo 1, utiliza en general la idea de que los hijos de Dios somos hijos en la familia del Señor. Y como somos hijos dentro de esta gran familia que es la iglesia, gozamos de la comunión del Evangelio. Gozamos de la comunión como hijos, la coinonía, ese vínculo extraordinario que se produce en el contexto de una familia, es acá comparado con la comunión con el Evangelio. Pero luego, los versículos 12 al 26, vemos que cambia la figura, ya no de hijos, sino ahora de siervos, y vemos cómo en ese pasaje los siervos del Señor, los cristianos como siervos del Señor, como servidores, como esclavos del Señor, participamos en el progreso del Evangelio. Vale decir, no solamente disfrutamos de la comunión del Evangelio, sino que también gozamos y participamos del progreso del Evangelio. A veces no se entiende mucho esto, pero necesitamos, como siervos obedientes, trabajar duramente, arduamente, con mucha obediencia, para que el Evangelio progrese. Esa cosa maravillosa que uno no se explica cómo es que Dios en su misericordia enorme nos hizo participar de la proclamación del Evangelio, cosas en las cuales, dice la Biblia, anhelaban mirar los ángeles,
pero el Señor las preparó para nosotros, sus hijos. Pero en esta parte final, en este pasaje que hemos leído en este momento, de los versículos 27 al 30, nuevamente cambia la figura. Ya no como hijos, ya no como siervos, ahora más bien la figura es de carácter bélico. Aquí Pablo está usando la idea de soldados, como que está dirigiéndose a soldados. Soldados que tienen que combatir y particularmente tienen que defender la fe del Evangelio. Entonces, no solo nos gozamos en la comunión que nos da el Evangelio, no solo participamos en el progreso del Evangelio, sino que también como siervos y soldados de Cristo tenemos que participar con toda nuestra fuerza y con toda nuestra energía en la defensa de la fe del Evangelio. Hay que defenderlo. Y este gozo que nos da el Evangelio, lo mantenemos en la comunión, lo mantenemos en el progreso, pero esta parte es muy importante. También nos gozamos cuando defendemos el Evangelio. No defendemos el Evangelio enojados, lo defendemos con mucho gozo. Pero ¿a qué nos referimos o a qué se refiere más bien el apóstol Pablo cuando habla de la fe del Evangelio? Esto necesitamos entenderlo a la luz de toda la revelación bíblica. La fe del Evangelio es ese conjunto, ese conglomerado, esa gran cantidad de verdades divinas dadas a la iglesia. Si comparamos esta expresión con otros autores bíblicos, nos vamos a dar cuenta que Judas, en su pequeño libro de un solo capítulo, en el versículo 3, llama a esto la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es la fe que hay que defender. No es la fe, esta convicción expresada en términos interiores, sino que es la fe dada a los santos, es decir, las verdades de la palabra del Señor que nosotros creemos y hemos puesto nuestra confianza en ella. Eso es lo que Judas dice que debemos defender ardientemente, contender ardientemente por esa fe que ha sido dada una vez a los santos. El propio Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: en los postreros días o en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Un apóstata es alguien que deja algo, es alguien que abandona algo, es alguien que pierde algo. Y hay un tiempo de apostasía en estos días, que duda cabe. Personas que han dejado su fe. Hay una noticia que está dando vuelta en las redes sociales en este tiempo de un conocido y muy apreciado pastor, predicador en los Estados Unidos, cuyo hijo recientemente ha dejado la fe y se ha convertido en un TikToker para dar tips acerca o en contra de las verdades esenciales del cristianismo bíblico. No se ha declarado como ateo, pero sin duda alguna hoy día está contendiendo y atacando la fe del Señor. La apostasía es una realidad triste, es una realidad peligrosa. Cuando no es la palabra del Señor lo que gobierna nuestras vidas y estamos dentro de una iglesia por otros gustos u otras preferencias, esto se pone muy peligroso. El mismo Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice que él encomendó, ¿cierto?, este tesoro espiritual, esta fe, este depósito, este tesoro espiritual que a él le fue encomendado, él también se lo encomendó a otros como Timoteo, quien también a su vez tenía la responsabilidad de encomendarlo a otros. Entonces, ¿qué significa esto? El evangelio que hemos recibido por gracia, tenemos que entregarlo por gracia. Tenemos que transmitirlo, tenemos que predicarlo. La evangelización no es una opción, es una misión ineludible. Es la gran misión, es la gran comisión, es la gran tarea de la iglesia. Por esa razón,
es que la iglesia debe dedicarse al ministerio de la enseñanza para que cada nueva generación de creyentes conozca, aprecie y use esta gran herencia de la fe. Hay periodos en la historia del cristianismo que son tremendamente tristes, que son muy oscuros. Son periodos en los cuales otras cosas han tomado mayor atención o interés dentro de las congregaciones. A veces la política, a veces la filosofía, a veces otras cosas absolutamente insignificantes en comparación con la palabra. Pero cada vez que la palabra del Señor es desatendida, es menospreciada, es devaluada, la iglesia ha pasado por periodos oscuros, dolorosos y tristes. Y el Señor ha tenido que enviar un nuevo avivamiento para que eso que estaba muriendo se vuelva a vivir. Porque avivamiento no son danzas, saltos ni gritos. Avivamiento es cuando algo se está muriendo, el Señor hace que vuelva a vivir, como el valle de los huesos secos en ese profeta precioso del Antiguo Testamento, que es que esos huesos secos que recobran vida nuevamente. Así la iglesia, cuando deja la fe en el Evangelio, cuando deja la fe del Evangelio, cuando deja la doctrina bíblica, cuando deja el conocimiento de Cristo y de su palabra, la iglesia empieza a morirse, empieza a abrazar falsas quimeras, empieza a abrazar otras ideas y se empieza a morir. Pero el verdadero avivamiento, todo verdadero avivamiento se produce cuando hay un redescubrimiento de la palabra del Señor, cuando volvemos a hacerle caso al Señor y combatimos por la fe del Evangelio. Como en el tiempo de Josías, ¿cierto? Que la palabra del Señor estaba tan ausente hasta que se encuentra el libro de la ley y viene un proceso de lectura y ese proceso de lectura trajo ese tremendo avivamiento. O en los tiempos de Esdras y Nehemías, en donde el idioma incluso del pueblo de Dios había cambiado. Por lo tanto, se necesitó que la lectura de la palabra del Señor se hiciera en el idioma original, pero que se interpretara correctamente para la nueva generación que hablaba hasta otro idioma, que tenía una mentalidad diferente. Yo creo que hoy día necesitamos eso también. Necesitamos ir a la palabra del Señor, leerlo en sus idiomas originales y volver a explicárselo a estas nuevas generaciones que hoy día tristemente están tan lejos. Muchos, no todos, de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Hay otros intereses que llenan el corazón de las actuales generaciones, pero qué hermoso es cuando volvemos a la palabra y todo eso que estaba muriéndose se reaviva. Ese es el avivamiento que necesitamos. Bueno, tenemos un enemigo. Si estamos hablando de que es necesario defender la fe, tenemos que saber que tenemos un enemigo que busca robar este tesoro a los hijos del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo puede un grupo de creyentes luchar contra este enemigo? ¿Cómo vamos a dar esta batalla? ¿Cómo vamos a defender la fe? Lo primero que hay que saber es que las armas de nuestra milicia no son carnales, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. No son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estas armas son absolutamente interesantes, tienen que ver con la verdad, tienen que ver con la argumentación correcta, tienen que ver con una comprensión profunda de la palabra del Señor. Esas son las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque llevan cautivos argumentos a la obediencia a Cristo. Ese es el propósito. No es andar pegando puñetazos a un demonio por allí, no es andar gritoneando a otro por acá. No. Las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas están relacionadas con este retorno a la palabra, con esta comprensión de la palabra y con esta aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Las armas de la iglesia no son armas físicas. El Señor se lo dejó muy claro ahí en Juan capítulo 18, versículos 10 y 11 al apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo estaba allí y le vinieron a tomar prisionero. Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco, un miembro de la guardia del templo, y el Señor Jesucristo, en vez de felicitar a Pedro, lo reprendió duramente.
No, no tenemos que usar violencia física, no tenemos que agredir a personas cuando defendemos la fe. No defendemos la fe realizando acciones impropias, no defendemos la fe peleándonos entre una comunidad y otra, no defendemos la fe con agresividad. Nosotros usamos armas que Dios nos ha dado. Hebreos capítulo 4, versículo 12, o Efesios capítulo 6, que es bien conocido para nosotros, nos muestra que debemos depender del Espíritu para que nos dé el poder que necesitamos para ponernos toda la armadura de Dios, la fe, el Evangelio, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la coraza, todos esos elementos que se describen allí figurativamente se refieren a las armas que necesitamos, a la armadura que un cristiano tiene, pero no tienen que ver con espadas reales, no tienen que ver con agredir físicamente a personas. Eso no tiene ningún sentido en el Espíritu de Cristo. Un ejército debe estar preparado para defender. Por eso, acá en este hermoso pasaje que hemos leído, vemos que el apóstol Pablo nos presenta tres formas para poder defender la fe. Tres formas de cómo la iglesia debe defender la fe. En primer lugar, la iglesia defiende la fe con un comportamiento digno. La primera parte del versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Esto nos muestra entonces una idea de una batalla perseverante. La defensa del evangelio no ocurre por episodios aislados, sino que la defensa de la fe del evangelio es algo continuo. Tiene que ver con un comportamiento digno del evangelio de Cristo, con una conducta que honre al Señor Jesucristo. Es interesante que la palabra comportéis, que os comportéis, deriva en su expresión griega del término politeuomai, de donde obtenemos una relación con la palabra política, politeuomai, política. Entonces, la figura que Pablo nos va a expresar aquí para entender la idea de comportamiento digno no tiene mucho que ver con si usamos un atuendo de ropa en particular o no, no tiene mucho que ver con ciertas prácticas o conductas tradicionales o poco tradicionales. No está allí el punto de discusión. No deberíamos invertir tanto tiempo en esas cuestiones secundarias del comportamiento. Politeuomai nos da la idea de la conducta permanente y continua de un ciudadano. De ahí viene la idea de la polis, de la ciudad, de un ciudadano, de alguien que pertenece o que tiene una ciudadanía conocida. El comportamiento digno del Evangelio de Cristo está asociado con esta idea, comportarse de la manera que los ciudadanos deben comportarse. Pablo nos está sugiriendo entonces acá que nosotros, como creyentes, no somos ciudadanos de este mundo, y por esa razón nuestro comportamiento no debe imitar el comportamiento de los ciudadanos del mundo. Nuestro comportamiento debe estar relacionado con nuestra otra ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía. Esta verdad es repetida en el capítulo 3, versículo 20, donde dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos a entender qué significa un comportamiento digno del Evangelio,
debemos entender que nuestra conducta, que la manera de defender la fe del Evangelio es comportarnos de manera constante, de manera continua, de manera perseverante, como se comportan los ciudadanos del cielo. Sería una expresión muy significativa para los filipenses, porque Filipos era una colonia romana, cuyos ciudadanos en realidad gozaban de la ciudadanía romana y fueron protegidos por la ley romana. Entonces, esta idea de entender el comportamiento de un ciudadano romano, con los beneficios de un ciudadano romano, con las exigencias que tiene un ciudadano romano, Pablo lo está presentando a los filipenses para que entiendan que por muy atractiva que sea la ciudadanía romana en aquel entonces, nosotros, los hijos del Señor, tenemos una ciudadanía todavía más importante. La iglesia de Cristo es una colonia del cielo sobre la tierra. No estamos aquí en esta tierra de manera permanente. De repente llega el día, llega la hora y volamos. Y Pablo dice en sus epístolas que estar con Cristo es mucho mejor. No nos encariñamos con esta ciudad temporal, con esta vida temporal, con las cosas temporales en las que estamos viviendo hoy día. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esperamos estar en los cielos. Nos comportamos con la conducta propia de los ciudadanos del cielo, que es de donde estamos esperando al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Me da mucho gusto ver a algunos youtubers que se han popularizado en el último tiempo en las redes sociales, realizando unos diálogos para dar a conocer las costumbres de distintos países. Son youtubers que motivan a los viajeros que van de un lugar a otro y como que los preparan para que sepan y conozcan las costumbres de cómo viven los argentinos, cómo viven los guatemaltecos, cómo viven los mexicanos, cuáles son las costumbres de los chilenos. Y es divertido cuando tratan de describir las costumbres de los chilenos. En primer lugar, lo que más destacan estos youtubers de nosotros, los chilenos, es la manera en que utilizamos el lenguaje. Hay palabras que son absolutamente propias de nuestra idiosincrasia chilena y que para un extranjero son muy difíciles de comprender. De hecho, hace algún tiempo atrás se escribieron 2 libros llamados How to Survive in the Chilean Jungle, cómo sobrevivir en la jungla chilena, básicamente porque los chilenos utilizamos muchos modismos asociados con animales. Entonces, cuando un extranjero viene, entonces un chileno dice, no, lo pasé chancho. Entonces dicen, oye, pero ¿qué significa eso? O cuando nos referimos a otro hombre, a otra persona, decimos, este tipo es muy gallo. Entonces, ¿qué significa eso? Son modismos propios de nuestra cultura chilena. Y estos youtubers les advierten a las personas cuando vayan a Chile y le dan toda una serie de tips, de conductas, de comportamientos, de costumbres propias de nuestra nación. Bueno, la palabra del Señor, de alguna manera, hace esto de muy, muy más profunda forma o de más profunda manera. La palabra del Señor nos muestra cuál es el verdadero comportamiento de los ciudadanos del cielo. Y el gran ejemplo de cómo se comportan en el cielo es el Señor Jesucristo. Por eso, si usted quiere reconocer a un verdadero ciudadano del cielo, si usted quiere reconocer a un verdadero hijo de Dios, si usted quiere de verdad saber cómo se comporta un nacido de nuevo, entonces tiene que ver cómo está defendiendo la fe ese cristiano, cómo está defendiendo la fe del evangelio ese hijo de Dios, y lo va a hacer con su comportamiento, con un comportamiento digno. Va a usar las palabras que se hablan en el cielo. Va a tomar acciones que son propias de los que viven en el cielo. Va a detestar los comportamientos que hay acá en la tierra y va a anhelar prontamente estar en el cielo.
Debemos preguntarnos entonces en esta mañana, ¿me estoy comportando de una manera digna del Evangelio? ¿Estoy defendiendo correctamente la fe? ¿O estoy sacando una espada para dañar, para atacar, para herir a las personas que no están de acuerdo con mis convicciones? Esa no es la manera correcta. La manera correcta es andar, es comportarse como se comportan en el cielo. En segundo lugar, nos vamos a dar cuenta que podemos y debemos defender la fe del Evangelio con un trabajo unido. La segunda parte del versículo 27 dice claramente, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nuevamente Pablo va a cambiar la figura o la ilustración que está utilizando para explicarnos esta lucha y esta batalla. Ya nos ha hablado con una ilustración de carácter político, la idea del comportamiento, de la conducta de un ciudadano, pero ahora la ilustración va a dejar de lado la política y va a comenzar a hablar acerca del atletismo, acerca de los deportes. Sí, yo sé que nuestra Reina Valera traduce combatiendo, entonces eso nos da la idea de un soldado peleando. Sí, sí, está bueno eso, pero cuando miramos esta palabra combatiendo en el griego, esa palabra en griego es sunantleontes, sunantleontes que de ahí es de donde nosotros extraemos nuestra palabra para atletismo, atleontes, atletismo. Pablo entonces describe acá a la iglesia como un equipo y les recuerda que el trabajar juntos, trabajar en equipo es lo que permite ganar la gran victoria. El evangelio no es una carrera en solitario. El evangelio es una carrera de relevos, es una carrera de equipos, es como un grupo de remo en donde todos necesitan estar sincronizados, remar al mismo tiempo, hacerlo de una manera coordinada, porque de lo contrario, si el equipo del lado tiene mayor coordinación, el otro va a ganar. No puede ser que los demonios estén más coordinados que los hijos del Señor. Nosotros, los hijos del Señor, tenemos que trabajar coordinadamente. Tenemos que ser capaces de sujetarnos a las directrices del líder que el Señor ha puesto por delante. Si no somos capaces de seguir normas básicas, reglas básicas, instrucciones básicas, mandatos básicos, ¿cómo vamos a lograr coordinar los esfuerzos para alcanzar la meta? Cuando no entendemos esta importante manera de defender la fe del Evangelio, vamos a ver que en la iglesia se producen divisiones. Esto es lo que pasaba en la iglesia de Filipos. Por un lado, había dos mujeres que no se llevaban bien. Capítulo 4, versículo 2 nos muestra a estas dos señoras, la hermana Evodia y la hermana Síntique. Estas dos señoras eran personas importantes en la iglesia. Eran personas que en el pasado habían sido colaboradoras, tenían lo que hoy día tanto les gusta a los cristianos tradicionalistas, decir, tenía trayectoria. Oh, cuánto gusta eso al orgullo, al ego, ¿no? Nos gusta contar nuestros logros, nuestras preseas, lo que hemos hecho en el pasado para después imponer nuestros criterios en el futuro. Pero realmente eso, cuando pensamos que somos siervos del Señor, no tiene ningún sentido hablar de trayectoria, no tiene ningún sentido hablar de legados, porque en realidad nuestro servicio al Señor es el servicio humilde de un esclavo, en donde la gran gloria, la gran trayectoria, el gran legado es el legado del Señor, no de los siervos, no de los humildes esclavos que trabajan. Aparentemente, no solo Evodia y Síntique tenían problemas. Parece que dentro de la congregación literalmente se estaban formando especies de partidos de la idea de partir. Una iglesia partida tiene partidos y cuando se levantan pequeños pseudo líderes, los partidarios, es decir, los que están divididos,
no se unen con los demás, sino que se unen solo a su líder, a ese pequeño reyesuelo que logró un pequeño reino dividiendo al cuerpo. ¡Qué absurdo! Esa no es la manera en que luchamos y defendemos la fe. La división en la iglesia estorba la obra de la iglesia. La división del pueblo del Señor no contribuye en ninguna medida a que podamos defender el Evangelio y por lo demás cumplir el gran mandato del Señor. El enemigo es el que siempre va a estar contento y feliz al ver las divisiones internas en la iglesia local. Su gran lema es divide y vencerás. Y muchas veces, tristemente, parece salirse con la suya. A través de esta carta, el apóstol Pablo usa un prefijo para enfatizar la importancia de esta unidad. Cuando mencionamos esta idea, combatiendo sunantleontes, esta idea de atletas corriendo juntos, el prefijo de esta palabra, sun, es muy significativo. Significa con. Y ese prefijo, con, junto, cuando se usa con otras palabras diferentes, nos da la idea profunda de la unidad. Y son al menos 16 veces, escucha esto, 16 veces que Pablo usa ese prefijo sun dentro de la carta a los filipenses. Por esta razón, sus lectores no pudieron pasar por alto este mensaje. Si hay algo que es importante para defender la fe del Evangelio, es estar juntos, es trabajar juntos, es trabajar con el otro, no trabajar aisladamente. En 1:27 la palabra griega es sunantleo, combatiendo unánimes como atletas. Esto es muy, muy significativo. Me gusta pensar, cuando pensamos en sun, juntos, me gusta pensar que las grandes tareas se realizan juntos, no por separado. En nuestro país, tal vez una de las mejores ilustraciones que podemos encontrar ocurre periódicamente en la gran y hermosa isla de Chiloé. En Chiloé hay una costumbre de cuando una persona, una familia necesita trasladarse de un lugar a otro, lo que hacen es literalmente se llevan su casa desde ese lugar y la trasladan al otro lugar. Y para eso se requiere la colaboración de todos sus vecinos, de toda la familia, de toda la comunidad. Los vecinos concurren con sus yuntas de bueyes y las ponen al servicio de sus vecinos. La familia participa preparando comida rica para unir a este gran grupo de personas que literalmente sacan la casa de donde está asentada, la ponen sobre estas varas, a estos troncos, y la comienzan a tirar con bueyes desde ese lugar hasta donde va a quedar definitivamente asentada. Hay tareas, mis queridos hermanos, que no las podemos hacer solos, ni debemos siquiera intentar hacerlo solos. Las tareas del Señor, la defensa de la fe del Evangelio, la hacemos entre todos. Por esta razón, tenemos que dejar de acostumbrarnos a esas frases típicas dentro de la iglesia. No, si son los mismos de siempre. Tenemos que trabajar con los que están. Qué triste es cuando nos acostumbramos a eso. No, si ya sabemos quiénes son los que están dispuestos a servir y los que no están dispuestos a servir y los que se oponen. Qué triste es eso. Qué triste es ver a Evodia y a Síntique que después de haber tenido una linda historia en el Evangelio, hoy día no se puedan ver, no puedan reconciliarse. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que en el pasado fueron heraldos, luminarias, guías para otros y ahora no son capaces de dar un testimonio de unidad? Necesitamos unirnos, necesitamos participar, necesitamos ser capaces de escuchar la voz de quien el Señor ha puesto por delante para unificarnos.
y no salir con pequeñas divisiones y pequeños partidos, con pequeños reyesuelos que lo único que hacen es dividir la iglesia, debilitar las fuerzas y alegrar al enemigo. Finalmente, y para terminar, la iglesia debe defender la fe del Evangelio con una confianza divina. Déjeme leer desde el versículo 28 en adelante. Dice el texto: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Impresionante, ¿no? Impresionante. En nada estéis intimidados por los que se oponen. En otras palabras, esto significa: no se alarmen de sus oponentes. No se intimiden por los que se oponen. Déjame decirte, hermano, déjame decirte, pastor, déjame decirte, discipulador, evangelista, maestro de escuela bíblica, quien esté escuchando esta palabra, vas a tener oponentes. Vas a tener personas que se van a oponer, que no les va a gustar, no van a querer, porque pareciera ser que aman más la ciudadanía terrenal que la ciudadanía celestial. Aman más sus propias leyes que nacen de su corazón pecaminoso que las leyes dadas por el Señor. Les gusta más obedecer su propia tradición que lo que Dios ha ordenado. Son incapaces de verse como siervos, quieren ser jefes, son incapaces de verse como soldados, quieren ser los grandes generales. Déjame decirte, se van a oponer a ti, te van a poner obstáculos una y otra vez. Después de servir al Señor por un cuarto de siglo en el ministerio, déjame decirte que no hay año de estos 25 años en donde no se haya levantado un opositor. Ya conocemos las estrategias del enemigo, ya sabemos cómo funcionan, pero déjame decirte que año a año te van a sorprender. De donde menos te imaginas, se va a levantar un opositor. De donde menos te imagines, te van a levantar un obstáculo. Te van a poner una zancadilla, van a surgir los opositores. Pero ¿qué nos dice el Señor en esta mañana? Y esta es la parte hermosa: no te intimides. No te intimides, en nada intimidados por los que se oponen. Esta palabra en griego, intimidados, es ptiromenoi y describe a un caballo alejándose de la batalla. Un caballo que sintió tal vez una explosión, sintió un grito y ¡pum!, salió despavorido. Un caballo galopando, arrancándose, huyendo de la batalla. Lo que nos dice el Señor: no huyas, no te asustes, que no te espanten los que se oponen. No huyas, no dejes tirada la batalla, no dejes de persistir en lo que se te ha encomendado, no abandones la tarea que el Señor te ha dado, no huyas como un caballo loco, muerto de susto, intimidado por los opositores. No te intimides por nada. Evidentemente que nadie busca estar metido en una batalla, pero tampoco el creyente verdadero debe evitar enfrentarse con el enemigo. No debemos tener temor de enfrentar a los que se oponen, de exhortarlos con cariño, por supuesto, con amor, con firmeza, pero intimidarse nunca. ¿Y por qué no? Aquí está la gran pregunta. Tal vez tú te has sentido demasiado complicado con enemigos que se levantan, que se oponen, que te ponen un obstáculo, otro obstáculo, otro obstáculo, y tal vez diga: no, ya esto no es para mí, mejor dejo esto, que otro se encargue. No, momento. No te intimides. ¿Por qué? Y aquí Pablo nos da varias razones en estos versículos. Debemos
tener confianza en medio de la batalla. ¿Por qué? Porque en primer lugar, estas batallas comprueban que somos salvos. Oh, sí. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente, dice el texto, es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Vuelve a leer ese versículo 28 antes de que tires la toalla, antes de que te vayas, antes que dejes tirada tu responsabilidad, antes de que abandones el proyecto, antes de que abandones el plan, antes de sentirte arruinado, avergonzado, amedrentado, amilanado, cuestionado, lo que sea. Antes de eso, vuelve a leer el verso 28, léelo una vez más, escucha esto. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. No solamente creemos en Cristo, tenemos que darnos cuenta que también sufrimos por Cristo. En el capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo le llama a esto la participación de sus padecimientos. Déjame explicarte esto. No es que, a ver, los sufrimientos de Cristo los podemos clasificar en dos grandes grupos. Primero están sus sufrimientos redentores o sus sufrimientos vicarios. Esos sufrimientos redentores o vicarios son los que nos dan la salvación. ¿Sí? Esos sufrimientos tienen que ver con cargar el peso, la culpa y el juicio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esos son los sufrimientos vicarios o sufrimientos redentores del Señor Jesucristo. En esos padecimientos nosotros no podemos participar porque Él es la propiciación por nuestros pecados, no nosotros. Pero están los otros padecimientos del Señor Jesucristo, que son los padecimientos que Él dijo que todos los que le imitáramos y le siguiéramos vamos a experimentar. Todo siervo del Señor que imita a Cristo va a sufrir lo mismo que sufrió el Señor Jesucristo: rechazo, incomprensión, te van a poner intenciones corruptas cuando tú nunca las has tenido. Todos esos sufrimientos, traiciones, etcétera, vemos que los experimentaron Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé, Pedro, Juan, todos los discípulos del Señor. En ese sentido, dice Pablo que nosotros participamos de los padecimientos del Señor, no de sus padecimientos vicarios o redentivos, sino que participamos en sus sufrimientos ministeriales. Muchos creyentes nuevos creen que confiar en el Señor Jesucristo significa el fin de sus batallas y de sus pruebas. Sin embargo, esto significa el comienzo de nuevas luchas. Juan 16:33, el Señor nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Y también 2 Timoteo 3:12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por esa razón, mi querido hermano, mi querida hermana, pastor, amigo, consiervo que estás escuchando este sermón, déjame decirte, no te intimides por los que se oponen, no salgas huyendo, no dejes el trabajo abandonado, no tengas esa actitud de, ya bueno, háganlo ustedes. No. Antes de huir, ten en cuenta que toda esta oposición es lo que experimentan los que son salvos. Y los que se oponen están en camino de perdición. Pero todos los salvos y hijos del Señor vamos a participar de este tipo de padecimientos. ¿Por qué? Porque estamos identificados con Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
La segunda razón para que no te intimides, la segunda razón para que no salgas huyendo como un caballo loco, escapándote de la batalla, es porque la presencia de conflicto en nuestro ministerio es un privilegio. Sí, ¿no? Suena raro eso, ¿no? Pero mira el 29, vuelve a leer conmigo el 29, versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido, mm, os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esta expresión es concedido, es la misma figura que se utiliza cuando se concede un regalo. Lindo regalo, ¿no? Si sufriéramos por nosotros mismos, por nuestra causa, por nuestros propios pecados, eso sería realmente malo. Pero cuando sufrimos por Cristo, por el que murió por nosotros, por el que pagó el precio de nuestros pecados, nos dio vida eterna, entonces, mi hermano, sufrir por Él es un privilegio, es una honra. Como decía Pablo, llevo las marcas del Evangelio en mi cuerpo. Qué precioso es entender esto. No salgas huyendo, no te intimides, que no te asusten. Por el contrario, siéntete privilegiado que alguien que va rumbo a la perdición se te oponga a ti que vas rumbo a la salvación. Y la última razón por la cual no debemos intimidarnos con los que se oponen cuando estamos defendiendo la fe del Evangelio es porque otros, como tú y como yo, también están experimentando este mismo conflicto. Verso 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Hay otros como tú y como yo que están experimentando lo mismo. Satanás, el diablo, quiere que pensemos que estamos solos en la batalla y que nuestras dificultades son únicas y que nadie más está pasando por esto. No, querido hermano, no es así. Pablo les dice a los filipenses que él está pasando lo mismo que ellos. A Pablo también se le están oponiendo personas que están camino a la perdición y a los filipenses se le estaban oponiendo personas que van rumbo a la perdición. Y a ti, mi querido hermano, que estás escuchando, si estás defendiendo la fe del Evangelio y estás avanzando en la obra del Señor conforme a su palabra, seguro que se te va a levantar alguien oponiéndose. Pero eso, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido consiervo, tiene que darnos a entender que la solución para los problemas espirituales está en el Evangelio. Y van a levantarse enemigos siempre por todas partes, por todos lados. Saber que otros, como tú y como yo, también estamos librando la misma batalla, debe ser una fuerte razón para unirnos en oración los unos por los otros, conectarnos espiritualmente y seguir avanzando, y seguir avanzando. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu batalla más grande? ¿Cuál es la lucha grande que estás enfrentando en este preciso momento en tu caminar en el Evangelio? ¿Dónde está esa debilidad? ¿Dónde está ese muro que no puedes derribar? Tal vez es una enfermedad, tal vez es un colaborador que ahora se convirtió en tu enemigo, tal vez es un conflicto a nivel político, tal vez es una crisis global, no sé cuál es. Déjame decirte que la mejor noticia que puedes escuchar en esta mañana es: no puedes. Oh, sí, no puedes. No puedes derribar ese muro. Es más fuerte que tú. Es más grande que tú. Te supera en fuerza. No lo vas a poder lograr. ¿Y por qué esto es una buena noticia? Esto es una buena noticia
Porque precisamente cuando nos damos cuenta de que las grandes batallas nos superan, de que los grandes conflictos nos superan, de que los enemigos son más fuertes que nosotros, en ese preciso instante es cuando caemos rendidos de rodillas delante del Señor. Y es allí cuando nos damos cuenta que la batalla es del Señor. Cuando nos damos cuenta de que somos débiles, incapaces, no tenemos los recursos necesarios, no tenemos la inteligencia necesaria, no tenemos la edad que quisiéramos, no tenemos la salud que quisiéramos, no tenemos el equipo que quisiéramos, es en ese preciso instante cuando morimos con Cristo para resucitar con Cristo. Es en ese momento en que nos damos cuenta que la principal fortaleza que tenemos no es nuestra salud, no es nuestra edad, no es nuestra experiencia, no son nuestros estudios. Todo eso, como dice Pablo, lo considero en una calidad muy inferior en comparación a Cristo. Ríndete en esta mañana y dile al Señor, Señor, yo quiero defender el Evangelio. Yo quiero luchar por la fe del Evangelio. Quiero ser un soldado, quiero ser un atleta, quiero ser, Señor mío, ese siervo tuyo, pero, Señor, no soy capaz. Bien, ese es el momento. Eso es lo que el Señor estaba esperando para entrar Él en la batalla. Para que nosotros simplemente quedemos ahí al lado sujetando las armas como un escudero, para que el Señor se glorifique, para que el Señor haga la obra. Demos paso, dejemos de ser el obstáculo, para que el grande, para que el todopoderoso, para que aquel que merece los aplausos y los reconocimientos, salga de en medio de las filas y comience a derribar y a derrotar todo lo que se oponga. Quiero orar por ti en esta mañana. Quiero pedirle al Señor por tus problemas, por tus conflictos, por tus dificultades, incluso por los que se oponen a tu obra en el Señor, para que juntos podamos levantarnos en Cristo y alcanzar la victoria. Permíteme en esta mañana orar por ti. Permíteme en esta mañana pedirle al Señor que se glorifique en tu preciosa vida. Que el Señor en esta mañana pueda mostrar cuán grande es su amor, cuán grande es su poder. Oremos al Señor.